a todos, en este video vamos a ver los diferentes conjuntos numéricos, que son las formas de agrupar los números que conocemos según sus propiedades. Primero tenemos los números naturales. Estos empiezan desde el 0 y es ir contando de uno en uno. Así que tendríamos, por ejemplo, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así sucesivamente. Por otra parte está el conjunto de los números enteros. Estos incluye a los naturales y además incluye todos los números negativos. Así que unos ejemplos de los números que pertenezcan al conjunto de los enteros serían menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y así sucesivamente, tanto el resto de números negativos como el resto de números positivos que sean enteros. Otro conjunto numérico es el de los números racionales. Este cumple la propiedad de que sean enteros sobre enteros. Entonces, para analizar esta propiedad vemos la fracción. Hay que analizar que tanto su numerador como su denominador sean números enteros. Así que, por ejemplo, este número, el 3 sobre 5, analizamos el 3 es un número entero y el 5 también. De este modo tendríamos que es un entero sobre otro entero. Entonces lo ubicamos en el conjunto de los números racionales. Hay otros casos en el que nos va a venir que puede ser un número con expansión decimal y no necesariamente una fracción. Los números con expansión decimal infinita periódica, como este que tenemos aquí, 0,33, que eso indica la rayita que hay arriba del 3, significa que hay un periodo, significa que el 3 se sigue repitiendo infinitamente. Este número acá sería 0,333333 y ahí sigue infinitamente. Pero lo reducimos indicando esta rayita de acá, que este sería el periodo que se repite. Estos números, que son de decimales infinitos periódicos, serían también racionales, porque además de que cumplan esta propiedad, podemos ver que este número es igual a un tercio. Analizándolo de esta forma, entonces tendríamos una fracción y nuevamente analizamos el numerador, hay un número entero que es el 1 y en el denominador hay otro número entero que sería el 3. Así tendríamos un entero sobre otro entero y esto sería parte de los racionales. De la misma manera, los números en notación decimal que sean finitos, o sea que sí tengan cierta cantidad de decimales, porque además eso también lo podemos ver como una fracción. Por ejemplo, el 1,25, el 1,25 lo podemos ver como 5 cuartos. Y de esta manera tendríamos igualmente una fracción que sería un entero sobre otro entero. El 5 es entero al igual que el 4. Y por último tenemos el ejemplo del 5. El 5, además de ser un número natural y de ser un número entero, también cabe entre los racionales. ¿Por qué? Porque aunque no aparezca en su denominador hay un 1. Entonces, el 5 tendría en el numerador un número entero y en su denominador otro número entero. De este modo sería un entero sobre otro entero y por eso lo agrupamos en el conjunto de los números racionales. Y el último conjunto que vamos a analizar es el conjunto de los números irracionales. Estos serían las raíces que no son exactas sin importar su índice, como raíz de 5. Además tenemos otros en notación específica que serían el número pi y e, que esos son números específicos, cantidades específicas muy importantes y que son muy utilizadas en la matemática. Y aquí hay otro ejemplo de una raíz que, aunque tenga un índice que no sea 2, que en este caso es una raíz cúbica, de igual manera, si no es una raíz exacta, pertenecía a los irracionales. Estos pertenecen porque, si nos damos cuenta, son números que tienen una notación decimal infinita y no es periódica. Por ejemplo, una aproximación del número pi sería 3,141592, pero estos puntos significan que aún hay muchos más decimales, hay infinitos decimales y, como vemos, en esto no se puede aclarar un periodo según los números que vemos aquí, por lo tanto sería un número con notación decimal infinita no periódica, al igual que raíz de 5, que sería aproximadamente 2,236067, y ahí seguirían infinitos decimales. Entonces, esos números que sean en notación decimal infinita no periódica serían parte de los números irracionales. Ahora, es importante aclarar que los distintos conjuntos numéricos son representados con letras. Por ejemplo, los naturales son representados con una n que tiene dos palitos de este lado. Los enteros sería con una z igual con doble línea. Los racionales son representados con la letra q, dos líneas, y los irracionales con la letra i. Ahora analicemos este diagrama. Este diagrama nos indica que, por ejemplo, este sería el conjunto de los naturales,
es el de los enteros, es el de los racionales y es el de los irracionales. Este diagrama nos ayuda a notar que todos los números naturales están incluidos en el conjunto de los números enteros. Sin embargo, hay números en el conjunto de los enteros que no pertenecen al conjunto de los naturales. De la misma manera, todos los números racionales incluyen tanto a los enteros como a los naturales. Sin embargo, hay números que están en los racionales que no encontramos en los enteros y tampoco encontramos en los naturales. Y por aparte tenemos el conjunto de los irracionales, que estos no incluyen ninguno de estos, no incluyen los números naturales, ni los enteros, ni los racionales, y tampoco estos estarían incluidos en el conjunto de los irracionales, y todos estos son los que conocemos como los números reales. Así que concluimos que haciendo la unión de los números racionales con los irracionales obtendríamos el conjunto de los números reales, que sería el conjunto más grande que conocemos hasta ahora, que incluiría estos de acá, que serían los racionales, y estos de acá, que serían los irracionales. Ahora veamos esta tabla con distintos ejemplos. Entonces, tenemos diferentes números en esta columna y vamos a ir indicando a cuáles de los diferentes conjuntos numéricos pertenecen o no. Por ejemplo, entonces, el -3 pertenecería a los naturales, no, porque este es negativo. Entonces decimos que no pertenece a los naturales. Sin embargo, sí pertenecería a los enteros, que ya es el conjunto que incluye los números negativos, y también pertenecería a los racionales, porque aunque sea -3, recordemos que es -3 sobre 1. De ese modo sería una fracción de un entero sobre otro entero, por lo tanto sí pertenecería a los racionales. Y al pertenecer a los racionales, no pertenece a los irracionales. Entonces decimos que no pertenece a los irracionales. Ahora analicemos el siguiente ejemplo, que sería la fracción de 3/5. Este no es un número natural. Como es una fracción, tampoco es un número entero. Entonces decimos que no pertenece al conjunto de los enteros, pero vemos acá que es una fracción que tiene un entero en su numerador y otro entero en su denominador. Por lo tanto, es un entero sobre otro entero y esto pertenecería a los racionales. Y como pertenece a los números racionales, no pertenece a los irracionales. Ahora analicemos este ejemplo, que sería el 0,25. Este no es un número natural, entonces decimos que no pertenece al conjunto de los naturales. Como tiene decimales, tampoco es un número entero. Así que decimos que no pertenece a los números enteros. Ahora, el 0,25 vemos que es un número con notación decimal y sus decimales son finitos. Estos habíamos dicho que pertenecían al conjunto de los números racionales. Además, este también se puede ver como un cuarto. Y recordemos que al ser un cuarto tendríamos el 1 en el numerador, que es un entero, y en el denominador el 4, que también es un entero. Entonces sería un entero sobre otro entero, y por eso es que decimos que es un número racional. Y si es racional, no pertenece a los irracionales. Ahora analicemos este número acá, el 3,141628 y más decimales, que no nos dicen acá. Pero estos puntitos suspensivos, recordemos que significan que continúan infinitamente. Ahora, en estos decimales que nos dan, no podemos identificar ningún periodo, así que decimos que este es un número con decimales infinito, no periódicos. Por lo tanto, habíamos dicho que este pertenecían al conjunto de los irracionales. Y si pertenece al número de los conjuntos irracionales, según habíamos visto en el diagrama anterior, no pertenecería a ninguno de los otros conjuntos. Así que este no pertenecería a los naturales, no pertenecería a los enteros y tampoco pertenecería a los racionales. Ahora analicemos el número raíz de 2. Recordemos que las radicales que no sean exactos van a ser irracionales. Así que el número raíz de 2 es un radical que no es exacto. Así que lo colocamos que pertenece a los irracionales, y como pertenece a los números irracionales, no pertenecería a ninguno de los otros conjuntos, no pertenecería a los naturales, no pertenecería al conjunto de los números enteros y tampoco pertenecería al número
tampoco pertenecería al conjunto de los números racionales. Ahora analicemos el último número, que sería raíz de 4. Ojo, porque este número es una raíz, sí, es un número radical, sin embargo es una raíz exacta. Raíz de 4 es 2. Así que este número no sería un número irracional, ya que habíamos dicho que los irracionales serían los radicales que sean no exactos. Y como esta es una raíz exacta, no pertenecería a los irracionales. Entonces analicemos en los diferentes conjuntos. El número raíz de 4, que es igual a 2, pertenecería a los naturales. Sí, el número 2 está en los números naturales. Además, este también pertenece a números enteros. Y de la misma manera pertenece a los racionales, porque aunque sea solo 2, recordemos que en su denominador, aunque no esté ahí, hay un 1. Entonces sería en el numerador el 2, que es un número entero, y en el denominador el 1, que es un número entero. De esta manera tendríamos un entero sobre otro entero, y estos son los números racionales. Muchas gracias por ver este video y espero que les haya servido de gran ayuda.